Pues bienvenidos hermanos, bienvenidos a este tiempo en el cual vamos a estar aprendiendo. En realidad quise hacer eh, un curso corto para que no se sientan tan presionados y tal vez vamos a hacerlo un poco amigable, como se dice, ¿no? Friendly, solamente con el propósito de que pues nadie se sienta demasiado presionado, que el propósito no es presionar, sino el propósito es ayudar al crecimiento, ¿no? eh, espiritual de cada uno. Y pues entre lo que podemos enseñar y lo que podemos, que es muy importante aprender, me estoy enfocando tanto en el curso anterior que dimos de hermenéutica como en este, que va a ser un poco más corto, eh, pero el enfoque es el poder enseñar a nutrirnos por nosotros mismos, es decir, no solo esperar que otros nos hablen, que otros nos enseñen por la palabra, sino poder hacer nosotros mismos el trabajo, ¿no? Y estos métodos de estudio que vamos a ver, pues tienen ese propósito. Y empiezo hablando de de esto, ¿no? Del título que le hemos puesto. Se habla de métodos de estudio bíblico. Y cuando hablamos de método, pues estamos hablando pues de un camino ordenado. Esa es la idea, un camino ordenado, un procedimiento planificado, con el propósito de llegar a un lugar, ¿no? De alcanzar un objetivo. De hecho, la palabra de donde viene método es casi lo mismo, ¿no? Métodos. Literalmente significa camino hacia algo. Eso es un método, un camino hacia algo. Habla de cómo poder llegar a una meta. De hecho, si se da cuenta, las palabras en español son eso, ¿no? Meta, así comienza, es un método. La segunda palabra o la segunda parte de la palabra en español tiene que ver con odos, que es camino. Entonces, de lo que habla un método es de un camino para llegar a una meta, para llegar a un lugar que nosotros nos hemos propuesto. Entonces, si hablamos de un método bíblico, estaríamos hablando de un procedimiento, ¿no? Ordenado, es decir, consciente, donde nosotros establecemos pasos que nos van a llevar hacia algo. En este caso, lo que nosotros queremos, pues, es poder observar, interpretar, aplicar, y obviamente, pues, queremos obedecer la palabra de Dios. Y el método lo que hace es eso, ¿no? Darnos pasos ordenados que nosotros podamos tomar para llegar a donde nosotros queremos, es decir, a interpretar la palabra de una manera que sea relevante para nuestra vida y que moldee nuestra vida también. Es decir, entonces que un método nos indica el rumbo, eh, nos organiza los pasos, nos permite repetirlo también, porque por eso es un método. Quizá usted ha oído del método científico, ¿no? Es un método, es un camino, una forma de hacer algo. Y parte del método es que se tiene que poder repetir. Si no es repetible, no funciona, no es un método. Un método entonces nos da pasos que nosotros debemos seguir y si los seguimos correctamente, pues en todas las ocasiones podríamos repetir el llegar a lo que nosotros queríamos. Entonces, un método se trata de eso, de seguir pasos, ¿no? ¿Va a ser fácil? Pues no. No es mi intención decirle, hermano, aquí usted solo va a presionar un botón y luego va a presionar otro y ya usted va a tener un sermón para dar. No es esa mi intención. Todo método conlleva una disciplina, es decir, conlleva un poco de esfuerzo, porque obviamente entre más profundo queramos llegar o más alto queramos llegar, eh, la, la figura sería la misma, ¿no? Entre más allá queramos ir, realmente vamos a necesitar más esfuerzo. El camino quizá va a ser más largo, quizá va a ser más difícil, pero
el esfuerzo vale la pena, porque el esfuerzo nos lleva hacia el lugar donde queremos. Por ejemplo, si nosotros un día queremos, nos perdemos, por ejemplo, vamos hacia un lugar, pero resulta que nos extraviamos en el camino, vamos a estar dando vueltas quizá en el mismo lugar y nunca vamos a llegar a lo que queríamos llegar. El método lo que hace es darnos los pasos, nos dice, camina hacia acá, haz esto, haz lo otro, y eso te va a llevar a lo que tú estás buscando. Entonces, mi intención en esta noche es mostrarle un método y a través de estos días, pues vamos a ver, espero yo, unos 5 métodos donde vamos a incluir la IA. Yo quiero hablar acerca de eso, o el AI, no sé cómo le quiera llamar, me refiero a la inteligencia artificial. Es decir, vamos a incluir un poco de todo esto, ¿no? Para ver en qué realmente podemos basarnos y cómo realmente podemos ayudarnos de estas cosas. Así que espero que sea claro el camino que les estoy mostrando, porque lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño método el día de hoy, al cual ya vamos a llamar método devocional. Ese es el nombre que regularmente va a recibir en cualquier lado, un método devocional, pero yo he hecho algo un poquito diferente en el sentido de que eh, lo he mezclado con otro método. Entonces, en ningún lugar, creo yo, va a encontrar exactamente como yo se lo voy a dar, porque lo que he hecho es mezclar dos métodos que me parece que se complementan muy bien y van a ayudar aún mejor para que usted pueda sacar, extraer algo de lo que usted lee habitualmente o de lo que usted quiere estudiar. Entonces, el método es una combinación del método devocional con el método de resumen de capítulo. Es decir, vamos a unir esas dos cosas y yo pues le he puesto un nombre que es Con Corazón Abierto. Ese es el nombre general, vamos a decir, que le he puesto a la combinación de estos dos métodos. Y entonces, al hablar de un método de corazón abierto, ¿por qué le hemos puesto así? Bueno, le hemos puesto así, mis hermanos, porque creo yo que cada vez que nosotros queremos entender la palabra, tenemos que empezar con una actitud correcta. Y eso tiene que ver con que yo ponga a disposición del Señor mi corazón. Entonces no se trata solo de una actitud donde yo voy a abrir mi mente y mis ojos para ver y entender nada más, sino le hemos puesto con corazón abierto porque la idea es que el método nos lleve o nos ayude, nos dé la apertura para que nosotros podamos no solo entender, sino que abramos nuestra mente, sí, pero también abramos nuestro corazón. Es decir, que no solo busquemos información, sino que busquemos también transformación en nuestra vida, porque de otra manera nos quedamos en las ramas, ¿no? La palabra del Señor no fue hecha solo para leerla. Hay muchos libros en el mundo que fueron hechos solo para leerse. La palabra del Señor no. La palabra del Señor fue hecha para llevarla al corazón, para llevarla a la mente, sí, pero fue hecha para obedecerla. Y entonces, cuando hablamos de un método devocional, pues tiene que ver con eso, con algo que me lleva al interior o lleva el interior mío a buscar conectarse con el mensaje de la palabra, con el mensaje que el Señor quiso poner en su palabra para que llegue a mi mente, para que llegue a mi vida, pero para que también se manifieste en lo que yo hago. Es decir, no es solo para aprender, sino es también para hacer. En el Salmo 119, versículo 18, regularmente voy a estar leyendo en la nueva versión internacional, dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley.
Si se da cuenta, dice, abre mis ojos, y entonces uno pudiera pensar, bueno, entonces esto se refiere solo a abrir los ojos. Solo con que esté bien atento a lo que dice, ya la hice, ¿no? Pero no. En realidad, si usted dice, si usted se da cuenta, dice, abre mis ojos y da un propósito para que contemple las maravillas de tu ley. Con los ojos lo único que puedo ver son palabras, ¿de acuerdo? Si yo abro bien mis ojos para ver la ley del Señor, lo que yo voy a ver son palabras, oraciones, páginas, eso es lo que voy a ver. Entonces, de lo que está hablando aquí el salmista no es solo de abrir los ojos, sino se trata de abrir mi espíritu, de abrir mi alma, de abrir mi interior, para ya entonces poder contemplar no solo palabras, no solo oraciones, sino poder contemplar lo maravilloso que es la palabra del Señor. Y entonces eso va más profundo, ¿no? Tiene que ver con algo más adentro en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, cuando abrimos la palabra del Señor, cuando abrimos la Biblia, no solo debemos tener la idea de que vamos a abrir un libro antiguo, difícil de entender, que de hecho lo es, ¿verdad? Pero no es solo eso. No es solo un libro antiguo, difícil de leer, sino que la idea es que vamos a abrir un libro que tiene la intención de entablar un diálogo vivo con nuestro Dios. Es decir, vamos a estudiar la Biblia, pero con el corazón abierto. Y eso significa no solo leerla, sino dejarnos que ella nos lea a nosotros, si se puede decir así. Y no solo que me lea, sino dejar que la palabra me escriba. Si me entiende la figura esta, ¿no? Dejar que la palabra escriba nuestra vida. Es decir, que la palabra nos confronte, nos hable, nos guíe, nos dirija. Entonces, abrir la palabra y leerla no es solo para ver palabras, no es solo para ver oraciones, no es solo para ver páginas, no es solo para conocer historias. Abrir la Biblia tiene el propósito de entablar un diálogo, y un diálogo que sea vivo con el Señor, donde yo leo su palabra, dejo que Él me hable a través de ella, pero eso debería ocasionar una respuesta en mí para el Señor. Es decir, yo debería darle una respuesta, decirle qué voy a hacer yo, qué va a cambiar en mi vida, cómo afecta eso mi diario andar cuando yo leo la palabra. Entonces, resumiendo, el propósito de la clase, pues tiene que ver con, de alguna manera, redescubrir un poco la lectura de la palabra como un encuentro con Dios, ¿no? Por eso es que se llama un método devocional. Se trata entonces de aprender un proceso devocional, ordenado y profundo que nos lleve a conocer el mensaje de Dios, pero al mismo tiempo también que me motive a mí a hacer algo con lo que aprendo. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es practicar. eh, Vamos a practicar un poco el día de hoy y le va a quedar una pequeña tarea que va a ver que todo este método es sumamente básico, sumamente sencillo, pero que puede dejar grandes cosas para la vida. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a ponerle unos versículos a esto, ¿no? Y es, por cierto, el primero es un versículo que a mí me encanta y estoy seguro que a usted también. eh, Josué 1:8. No lo voy a leer en la que todos sabemos para que suene un poquito diferente y tal vez nos llame la atención, ¿no? Vamos a leer en la nueva versión internacional. Dice, recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él esté escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Eso es Josué 1:8. La palabra que se utiliza ahí para meditar, la palabra Hagá, eh, se nos traduce a nosotros como meditar, pero significa también murmurar o repetir las palabras como susurrando para sí mismo.
como cuando usted está leyendo en una voz muy bajita, ¿no? Cuando a usted le interesa algo mucho en un libro o está leyendo un manual, lo que sea, que le parece muy interesante, regularmente tendemos a leer en voz alta, pero aún si no queremos que nadie nos escuche, aún lo balbuceamos, ¿no? Y apenas se escucha, pues esa es la idea, que susurrar lo que se lee, es decir, meditar tiene que ver con eso de susurrar, de decir y de pensar un tanto en voz alta. Y esto lo podemos complementar con la idea que nos da ahí, porque dice que hagamos esto o le dice a Josué, ¿no? Que hagamos esto de día y de noche. Y cuando da la idea de día y de noche, usted se preguntará qué hace una vaca ahí en el slide, ¿no? ¿Qué está haciendo esa vaca ahí? Bueno, la idea de meditar de día y de noche nos da la imagen de los rumiantes. Un rumiante es aquel que vuelve a masticar el alimento. De hecho, la palabra rumiar significa eso, masticar de nuevo. Y la idea en este pasaje es algo similar a eso. Un rumiante, si usted ha visto una vaca, no sé cuántos hayan tenido la oportunidad de ver de tener algún tipo de relación con este tipo de animales, ¿no? Estos animales tienen la peculiaridad de que pueden comer durante el día, tragan, pero casi solo tragan, ¿no? Tragan, tragan, pasan tragando todo el día, lo guardan en una cavidad en su estómago y en la noche, cuando parece que ya están descansando, lo que hacen, si usted se les acerca y les pone una luz en la noche, eh, la vaca siempre está mascando y sigue mascando, ¿no? Y sigue mascando. ¿Por qué? Porque regurgita, es decir, saca nuevamente el alimento que ya tenía adentro, lo saca y lo vuelve a masticar. Eso es rumiar, volver a masticar. Y lo que está diciendo aquí el pasaje es, medita en la ley del Señor, medita de día y de noche. Es decir, para sacar el mensaje de la palabra del Señor, hermano, no basta con una miradita en la palabra, no basta con 5 minutos, ni con una hora ahí de dedicarme ahí para prepararme para un sermón, no basta. Se trata de meditación, meditar, masticar o rumiar, ¿verdad? La palabra, es decir, la repito, la pronuncio, reflexiono en la palabra y lo hago una y otra vez hasta que el alimento que hay en esa palabra se asimila en mi corazón, en mi vida. Es decir, no es un proceso instantáneo, sino se trata de meditar hasta encontrar lo que el Señor tiene ahí. Entonces, esto habla de una meditación profunda, vamos a decir, por medio de repasar, por medio del repaso, ¿no? Repasar el texto, volverlo a leer, recordarlo, llevarlo en mi mente. Voy en el carro y voy recordando lo que leí en la mañana, voy recordando lo que estoy estudiando, voy meditando en lo que he estado leyendo. Es decir, no se trata de una mirada rápida, se trata de digerir lo que hay en el pasaje hasta que eso que está allí se convierte en un alimento para mi vida. Entonces, si se da cuenta, no es solo ok, ya estuvo, ¿no? Ya lo leí 2 veces, eso es suficiente. No, este método, como cualquier otro método que estudiemos, tiene que ver con repaso, con invertir tiempo, con invertir nuestro esfuerzo, ¿no? El Salmo 1 habla de que si usted recuerda, bienaventurado el varón, ta, 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 y dice ahí en el primer versículo, pues habla del varón bienaventurado, es aquel que no practica cosas malas. Pero luego en el versículo 2 dice, no practica cosas malas, pero en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia?
es que se goza, siente sabroso estar en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Se siente, yo no sé cómo se siente o dónde usted se siente eh, mejor, ¿verdad? ¿Cuál es su delicia, por ejemplo? Ir a un restaurante, ¿a qué restaurante? ¿Dónde usted se siente mejor ahí? No lo sé. A mí me encanta ir al Hibachi. Me gustan los mariscos, me encanta ahí. Y llevo a mi esposa a veces, a ella no le gustan los mariscos, tiene que buscar algo ahí, pero me complace, ¿no? Porque a mí me encanta eso. Pero encontrar esa delicia en la palabra, o más aún, ¿verdad? De eso se trata. El varón bienaventurado es ese que se deleita en la palabra. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice después? Y en ella, en su ley, medita otra vez. ¿Cuánto? De día y de noche. De eso se trata entonces. Nunca pensemos, mis hermanos, entonces que extraer un mensaje o traer algo de alimento real de la palabra a mi vida es cuestión nada más de leer dos capítulos en la mañana y ya con eso saldé mi deuda con el Señor. En realidad no. Eh, la Biblia habla de esto y repite esto. Es necesario meditar en el pasaje y es necesario hacerlo repetidamente hasta que yo encuentre y logre digerir, logre encontrar, logre saborear las delicias del Señor que están ahí. Usted lo ha escuchado muchísimas veces, que la palabra del Señor es deliciosa, ¿sí? Usted ha escuchado, es más deliciosa que la miel, dice la palabra. La palabra es así. Y sabemos que es valiosísima y que hay mucho en ella. Usted lo ha escuchado y quizá usted lo ha dicho muchas veces, pero también quizá usted mismo ha dicho en alguna ocasión, la leo y no entendí nada, ¿sí? Leo y leo y leo y no entiendo. Y entonces tenemos que acudir a esto, ¿verdad? La palabra tiene alimento y tiene cosas deliciosas. El problema es que quizá la manera en que lo estamos haciendo no ha sido la mejor. Y la palabra lo que nos recomienda es esto, meditar de día y de noche. Antes de entrar a los pasos del método, quisiera mencionar cuatro cosas que nosotros debemos evitar cuando llevamos a cabo este método, ¿ok? ¿Qué debemos evitar? Primeramente, debemos evitar leer para otros, ¿sí? El propósito de este método no es preparación de sermones, ¿de acuerdo? No tiene que ver específicamente con eso, aunque sin duda cuando usted empiece a saborear las cosas, usted va a querer compartir eso y va a querer predicar sobre eso y van a haber muchas ideas para predicar, sí, pero nunca lea la palabra pensando en qué le va a decir a los demás. Ese es un error, porque la palabra fue escrita para hablarme a mí primeramente. Entonces tengo que leer la palabra tratando de encontrar para mí lo que dice la palabra, porque cuando encuentre lo que dice para mí, entonces es cuando va a ocasionar un cambio en mi vida. Y entonces yo voy a querer compartir y lo voy a hacer de una manera más eficaz cuando comparta con otra persona. Pero entonces no tratemos de leer simplemente para compartir con otros porque le queremos hablar a otro. Leamos, tratemos de leer siempre para nosotros mismos. ¿Se recuerda Mateo 5, del 3 al 5? Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? No, no se trata de decir, esto le cae bien a fulano, esto le viene bien al hermano tal, esto, no, 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 no se trata de eso. Dice, ¿por qué miras la paja de tu hermano? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces ayudarás mejor a tu hermano. Esa es la idea, ¿no? Primero trabajo en mi vida, primero leo para mí y después ya habrá chance de hacerlo
para los demás. En segundo lugar, ¿qué más debo evitar? Pues debo evitar leer con prisa. Ah, hermano, la revelación no suele llegar en las carreras. Es decir, no es tan sencillo como solo leer dos veces un capítulo y ya me lo sé como para predicarlo, ¿verdad? O ya extraje de allí lo que el Señor tiene para mí. A veces lleva horas y horas intensas, porque como dijimos ya, la palabra es profunda. Y si queremos ver solo por encima, solo queremos ver palabras y oraciones, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y a veces somos tan intrépidos que sacamos un mensaje así ya, en 5 minutos ya, ya sé de qué voy a hablar, porque vimos una palabra, vimos algo ahí que nos llamó la atención, pero no se trata de eso, se trata de encontrar lo que el Señor quiso decir. Y entonces va a haber que invertirle tiempo, entonces no lea con prisa. En tercer lugar, no hay que forzar interpretaciones. Es un error forzar interpretaciones. Nunca busque ideas o lea solo buscando ideas novedosas, sino busque la verdad que hay ahí que puede transformar mi vida. De eso se trata. Segunda de Pedro 3:16, si lo recuerda, dice, Pedro está hablando acerca de lo que el apóstol Pablo ha escrito y de cómo algunos lo tergiversan. Y dice, hablando de esas cosas que Pablo ha escrito, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice. O sea, él lo acepta y es Pedro, es el apóstol Pedro. Pero él está diciendo, de las cosas que ha escrito Pablo, hay cosas difíciles de entender. Y entonces dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo las de Pablo, sino las otras escrituras, la tuercen para su propia perdición, dice Pedro. Mi hermano, la palabra ahí que dice tuercen significa torcer algo por violencia, es decir, hacerle fuerza y forzar algo para que la escritura diga algo. Y lastimosamente se oyen tantos mensajes de versículos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que están hablando, pero como menciona una palabra que le parece atractiva al que está predicando, entonces de ahí saca el sermón, ¿no? De algo que dice completamente fuera de su contexto. Nunca hagamos eso. La palabra del Señor nos manda a, a utilizar bien la palabra, a trazar bien la palabra del Señor, no hacer violencia nunca a lo que la palabra del Señor dice, sino solo sacar lo que el Señor quiso decir en ella. Y por último, la última cosa que debemos evitar es separar lectura y obediencia. Mi hermano, por norma general, si una lectura o si la lectura de la palabra o un estudio que yo hago de la palabra no provoca un cambio en mí, entonces probablemente no hubo una meditación verdadera. ¿Por qué? Porque si realmente tomé lo que estoy leyendo y estudiando como palabra de Dios para mi vida, eso debería estar moldeando mi vida. Es como un cincelazo, ¿no? Del escultor. Él está golpeando, pegando, ¿para qué? Para que la vida cambie. Y entonces, si no provoca nada en mí, entonces probablemente lo estoy haciendo mal. No estoy haciendo las cosas adecuadamente. Yo pensaba, cuando pensaba en esto, me, eh, a mí me gusta me gusta la carpintería. Esa es la realidad, me gusta trabajar con madera. Y no soy carpintero para nada, ¿no? No, solo estoy diciendo que me gusta. Me gusta tomar madera y hacer algo con ella. Y entonces me encanta ver cuando tengo un chance ahí, me gusta ver, consumir, dicen hoy, ¿verdad?
consumir esos videos donde sacan herramientas de carpintería y yo miro que hacen proyectos y que hacen cosas y, ahí me vuelvo consumidor, ¿verdad? De ese tipo de material, así, esa es la palabra que utilizan hoy. Pero eso no significa que yo sea carpintero. Consumo ese tipo de videos, pero no significa que yo sea carpintero, ni siquiera significa que vaya a ir a comprar esa, esa herramienta y que emprenda un proyecto de carpintería, ¿no? Pues de la misma manera, el hecho de que yo lea la palabra no significa que yo voy a hacer un cambio en mi vida. Me puedo convertir solo en consumidor de la palabra, ¿no? Es decir, en estar leyendo la palabra, la leo todos los días, la leo todos los días, ¿sí? Pero leerla no está provocando que yo entre en el proyecto de la palabra. Y entonces, si eso está sucediendo en mi vida, probablemente lo estoy haciendo mal, entonces. Estoy haciendo las cosas sin completarlas, sin que cumpla el propósito de la palabra del Señor. ¿Ok? Bueno, si alguien en algún momento quiere decir algo, hermanos, abra su micrófono y hable, ¿no? Con confianza, porque yo difícilmente voy a verles. Apenas tengo unos 3 hermanos en pantalla y los demás no los veo. Ok, vamos a entrar al proceso, es decir, al método en sí, que cómo se hace, ¿no? Esto del método devocional, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues vamos a ver 7 pasos que hay que dar para que el método funcione. Y vamos a comenzar obviamente por el primero, ¿no? El primer paso. ¿Cuál es ese paso? Pues es orar antes de leer. Orar antes de leer. Estamos hablando de un método devocional y usted dirá, es mi tiempo devocional en la mañana y por eso tengo que leer, orar antes de leer. No, hermano, cada vez que vaya a leer la palabra, use el método que utilice, pídale al Señor, ore al Señor. Este primer paso para mí es fundamental, es decir, eh, debemos cumplirlo sí o sí. ¿Qué hacemos ahí? Pedimos al Señor por sensibilidad y sumisión a su palabra. Y hay que ser específico y el método es así, ¿no? Descriptivo en ese aspecto. Seamos específicos en pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra. Es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar la palabra, entonces pidámosle al Señor que nos guíe a través de ese estudio. No solo que abra nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros ojos, sino también que abra nuestro corazón. Entonces, no solo para entender, sino para comprender en el corazón y obviamente tener el propósito de obedecer lo que aprendamos ahí. Entonces, la idea con este pequeño tiempo de oración no tiene que ser una oración gigante. La idea es preparar la mente y preparar el corazón también nuestro. Preparamos mente y corazón. Le pedimos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para escuchar, para leer, para entender. No solo para analizar, sino para que lo que leamos penetre en nuestro corazón. Yo le pongo ahí, por ejemplo, pues una pequeña frase, una oración ahí sencilla de lo que deberíamos decir, o más o menos podemos decir, Señor, abre mi entendimiento y mi corazón. No se trata solo de mi cabeza, no se trata solo de mis ojos, se trata de mi corazón. Enséñame a obedecer lo que tú me vas a revelar a través de lo que voy a estudiar. De eso se trata. Entonces, este es el primer paso, simple, sencillo, que lo deberíamos hacer siempre, pero por si se nos olvida, aquí está. Ese es el primer paso. ¿De acuerdo? Y de aquí en adelante, pues vamos a estar viendo los siguientes pasos y vamos a estar utilizando vamos a imaginarnos que estamos haciendo un ejercicio, que estamos leyendo el Salmo 23 y de manera particular para los ejemplos vamos a usar el versículo 4. Así que lo va a tener usted ahí en mente. ¿Cuál es el segundo paso? El primero entonces fue orar.
El segundo paso es leer con calma y atención. Ya dijimos que que no debe leer con prisas. Al contrario, debe leer sin prisa. Quizá en voz alta. ¿Se recuerda lo que dijimos de susurrar? Quizá lee en voz alta, hermano, porque eso le da la amplitud a sus sentidos, ¿no? Ya no solo está leyendo con los ojos, con la vista, sino sus oídos están escuchando también la palabra. Y entonces lee en voz alta o al menos articulando con la boca las palabras que está leyendo, ¿no? Cada palabra que dice. Y entonces usted comienza a leer. Se recuerda el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted va leyendo, pero lea. No lo recite como ya lo sabe de memoria. Lea palabra por palabra. Y de repente si encuentra un versículo que impacta, es decir, encuentra algo que le golpea y dice, wow, esto me da una idea, me despierta la mente, me despierta el corazón, hace algo en mí en ese momento, ¿qué hace? Bueno, se detiene. Ahí dice, deténgase, vuelva y repase lo que saltó a sus ojos. Es decir, hubo algo ahí en lo que estaba leyendo que le impactó, que le tocó, que le dio, le puso algo en su mente o en su corazón. Y entonces, ok, no siga adelante todavía. Regrese. Esta es su primera lectura. Regrese y repase esas palabras, vuelva a leerlas y entonces ya siga adelante. Es decir, no estamos todavía anotando nada, simplemente estamos tratando de entender y de que eso empiece a ocasionar algo en nuestro corazón. Le pongo un ejemplo y como dije, vamos a estar usando el versículo 4 del Salmo 23. Supongamos que usted está leyendo el Salmo y llega al versículo 4 y en ese Salmo, en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra, imagínese que usted va leyendo por ahí y entonces se topa con esto y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y entonces a usted le llama la atención algo en ese versículo. Yo le pongo ahí como ejemplo, póngase que le llama la atención la expresión en valle de sombra de muerte. Cuando yo estaba preparando este ejercicio, esa fue la frase que me llamó la atención en ese versículo. Y entonces, ¿qué debe hacer? Ok, leí en valle de sombra de muerte, lo vuelvo a leer en valle y me aseguro de leer cada palabra de lo que estoy leyendo, en valle de sombra de muerte. Des el tiempo entonces para leerlo y si trajo una idea, un sentimiento a su corazón, repase eso. Es decir, vuelva a meditar en esa idea que vino a su corazón. Trate de asimilarla, ¿no? Como de masticarla un poquito, asegúrese que usted está viendo bien lo que leyó, ¿verdad? Eso es importante. Entonces asegúrese que lee cada palabra y ya entonces sigue adelante con el siguiente versículo. Pero en esta primera lectura no está anotando nada todavía. Simplemente está usted eh, tratando de notar las ideas que saltan a su vista a través de lo que usted está leyendo. Llevamos dos pasos entonces del método. Y entonces viene el tercer paso. ¿Qué es el tercer paso? Pues es leer otra vez. Leer, pero ahora vamos a notar y vamos a anotar. Notar es poder ver y darme cuenta de que dice algo ahí, pero ahora entonces ya voy a empezar a anotar. Y entonces dice ahí el tercer paso, vuelva a leer sin prisa, nunca corra, lea tranquilo. Y entonces ahora nota qué palabras o imágenes parecen importantes en el pasaje. Cuando hablo de palabras me refiero a términos, ¿verdad?
palabras que a usted le parecen importantes, que no conoce y le parece que son importantes, ponga ahí, anótelas. Y si usted ve una imagen ahí, cuando hablo de una imagen me refiero a algo que parece metafórico, ¿verdad? Es decir, algo que dice más de lo que dicen las solas palabras ahí, quiere formar algo en mi mente. Eh, yo no sé si recuerdan, no todos estuvieron en el curso anterior, pero cuando hablábamos de metáforas, de símiles, todas esas son figuras del lenguaje que lo que hacen es realzar algo, ¿no? Ponen una idea más amplia en nuestra mente de lo que el escritor está diciendo. Y entonces anote esas palabras y describa brevemente a qué se refiere esa palabra. Si necesita investigarlas, pues hágalo. Eh, Puede ir a un diccionario, puede ir a internet, puede ir a algo, algún recurso que le ayude a usted a entender, si es que no la sabe, pero si usted sabe qué significa, pues simplemente anótelo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 4, si fuéramos leyendo en el versículo 4 nuevamente, quizá podríamos anotar lo siguiente. Yo anotaría en valle de sombra de muerte, porque fue lo que me llamó la atención y es una figura, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y entonces hago un pequeño intento de decir a qué se refiere eso. Y si no lo entiendo, pues investigo un poco. Pero yo lo que anoté aquí, pues da la idea, es decir, no estoy diciendo que exactamente así es, pero me da la idea de un largo camino difícil y peligroso. Esa es la idea que me da cuando dice en valle de sombra de muerte. He escuchado a muchas personas que leen y dicen en valle de sombra y de muerte, y en el pasaje no dice así. Y de eso se trata notar, ¿verdad? Hay que notar que no dice y de muerte, es decir, no está hablando de dos valles, del valle de sombra y del valle de muerte, no está hablando de dos cosas, está hablando del valle de sombra de muerte, es una, es una sola cosa. Y la idea es un lugar, un camino difícil y peligroso. Luego anotaría también la palabra vara, porque dice tu vara y tu callado. Yo anotaría esas dos palabras. Y si necesito investigar, pues me voy a dar cuenta de que vara es el bastón corto que llevaba el pastor. Regularmente lo llevaba en el cinto, ¿no? Cincho, no sé cómo le diga a usted, o amarrado en la cintura. Y el pastor usaba la vara para proteger, es decir, para defender a las ovejas de cualquier animal, y también lo utilizaba para corregir. Es decir, aquellas ovejitas necias también les daban su garrotazo, ¿no? Su varazo ahí para corregirlo. Entonces, esa era una vara corta. Callado. El callado, pues es una vara larga. Ya no es la misma vara corta. Esta estaba en la mano. Es una vara que tiene, usted sin duda la ha visto, no necesitamos mucho investigarla, ¿no? Tiene una curva en la punta porque el pastor la utiliza para dos cosas. La utiliza para guiar. Él va sonando su vara en cada paso, ayuda a corregir alguna que se está yendo por otro lado, la jala con su vara o rescata a alguna que ha caído en un hoyo con la curva de la vara, la puede tomar y llevarla donde él está. Entonces, todo eso anoté en el versículo 4. Lo único que tenía que hacer es leer, notar y anotar. Y eso es lo que hice, noté y anoté en el versículo 4. Ok, llevamos entonces tres pasos y viene el cuarto. El cuarto paso es leer otra vez. Ya se dio cuenta de que se trata de que hay que hacerlo varias veces, ¿no? Pero ahora dice leer y resumir cada versículo. Y lo que dice el paso es lee versículo por versículo. Ahora ya no agarre a leer todo el pasaje de corrido, sino ahora lea versículo por versículo.
Y entonces eso significa agarre el primer versículo y escriba una frase breve o frases breves que resuman lo que descubriste en cada versículo. Usted descubrió algo, usted está viendo algo en el versículo, entonces escriba una pequeña frase de lo que ese versículo según usted dice. Usted entendió que ese versículo dice esto, escriba algo corto ahí. Le pongo el ejemplo del versículo 4. ¿Cómo podría simplificar o resumir con unas pocas frases lo del versículo 4? El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso dice. ¿Cómo lo resumo? Bueno, yo puse esta frase, su compañía aleja el temor. Y yo anoté algo aquí, hermano, que a mí me impactó cuando estaba haciendo el resumen. Y lo que pasa, le cuento, en esa semana, porque no fue esta semana que pasó, sino unas semanas Sí. atrás, un par de semanas. Hermano, Sí, hermano. disculpe, puede cambiar al paso número 4, todavía Ay, está en el 3. perdón, los dejé sin pantalla, ¿verdad? A mí se me olvida. Gracias, hermano Arnold. Ahí está el cuarto. Y ahorita estamos en el ejemplo. Ah, decía que a mí me impactó esto. ¿Por qué? Porque precisamente cuando lo estaba estudiando en esa semana, que fue hace un par de semanas atrás, yo sentía que estaba me tocó vivir, vamos a decir, algo que parecía esto, ¿no? Parecía el valle de sombra de muerte, es decir, un camino difícil, oscuro. Así sentía, ¿no? Mi corazón se apesadumbró por algún momento por lo que estaba viviendo y entonces me preocupé, soy honesto, me preocupé y entonces empiezo a leer haciendo este ejercicio y llego a este versículo y ahí dice y habla de que el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando yo leí eso, yo dije, esto es para mí. Y yo me lo imaginé así y por eso lo escribí así. Ver al Señor delante de mí en ese camino oscuro que yo voy, verlo a Él caminando delante de mí como mi pastor protector. Mi hermano, eso en realidad infunde aliento. Así lo vi yo y mire, yo sé que cada quien lo va a ver como el Señor se lo ponga en ese momento, pero yo pensé tanto en eso y me alentó tanto en mi corazón porque yo, yo dije, el Señor va delante de mí. Estoy en un momento oscuro, pero el Señor está ahí. Y entonces dije, y mi Señor resplandece. El Señor que yo conozco resplandece. Él es luz en las tinieblas. Y entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo temer, aunque parezca oscuro, porque el Señor, mi luz, está delante de mí. Y si yo sigo al Señor, si yo sigo su luz, eso es suficiente. Él tiene las respuestas, Él tiene el fin del camino, Él sabe lo que va a pasar. ¿Me entiende por qué puse esto ahí? Yo espero que me lo entienda, porque la idea de anotar algo aquí es lo que yo percibí en ese momento, lo que el Señor puso en mi corazón, cómo yo puedo simplificar, vamos a decir, ese versículo, lo que ese versículo significa para mí en ese momento. Y obviamente, entre más medite en él, va a ser mejor. Si solo le doy una miradita y paso de largo, porque solemos hacer eso, entonces quizá no vamos a ver todo lo hermoso que podemos encontrar en cada versículo. Ese es el paso cuarto. Y ahora viene el paso quinto. Y adivine qué. Vamos a leer, pero ahora vamos a dividir en secciones. Eh,
usted va a observar el pasaje completo que usted está leyendo y va a tratar de identificar si usted pudiera hacer divisiones, pero es importante que sean divisiones que a usted le parezcan naturales. Es decir, el Salmo tiene 6 versículos. ¿Cómo puedo dividir? Es decir, ¿qué versículos puedo agrupar y decir estos son una parte y estos otros versículos son otra sección, son otra parte? eh, Porque estos primeros hablan de esto, mientras que estos otros hablan de algo un poquito diferente. Todo está hablando de lo mismo, por supuesto, de que Jehová es mi pastor, pero algunos versículos, algunas secciones pudieran estar enfocando asuntos diferentes. Y entonces, ¿cómo yo hago esto? Ahí dice, si observe si puede hacer divisiones que parezcan naturales, trata de ver qué versículos pueden quedar agrupados en cada sección y resuma cada sección en una oración. Una oración, cada sección, ya no versículo por versículo, eso ya lo hicimos. Ahora agarra un grupo que a usted le parece de versículos que pudieran resumirse en una sola y entonces usted los junta en esa sección. Esto va a ayudar, hermanos, grandemente para que usted entienda qué es el mensaje completo del pasaje. Porque de otra manera nos quedamos solo con un versículo. Hermano, yo pudiera predicar sobre el versículo 4. Créame que yo puedo predicar sobre el versículo 4 y quizá en algún momento lo haga y no tiene nada de malo. Lo que estoy diciendo es que es importante que yo note que ese versículo 4 tiene conexión con el 3, tiene conexión con el 1, tiene conexión con el 6, tiene conexión. ¿Y en qué se juntan? ¿Qué es el tema que los une? Es importante que yo lo note para darle la interpretación correcta. Porque si solo me quedo con un versículo, probablemente me voy a equivocar. Es necesario ver el resto, entender qué es lo que se está diciendo para que yo pueda entender el mensaje pleno, ¿no? El mensaje completo, como he dicho. Y luego, después del 5, por supuesto, bueno, el ejemplo que puse ahí es que, en mi opinión, el versículo 4 parece pertenecer a una sección que va desde el versículo 3 hasta el 5. Eso es lo que yo observo. Usted lo puede observar diferente, quizá lo vea diferente. Y entonces quizá nosotros podríamos resumir toda esa sección del versículo 3 hasta el versículo 5 diciendo, mi pastor me protege, porque de eso, en mi opinión, de eso habla. Habla de protección, de cómo el Señor protege mi alma, pudiéramos decir, o protege mi vida. Esos 3 versículos, o 3, 4 y 5, hablan acerca de eso. Entonces yo podría fácilmente resumir esa sección con una oración tan chiquita, tan sencilla, tan simple como esta. Mi pastor me protege. Y luego viene el paso número 6. Ya se los cambié. Este se llama simplemente aplicación. ¿Qué es la aplicación? Yo veo la aplicación como el puente que nos lleva desde el texto. Usted tiene su Biblia, el texto, lo que dice el texto, y este es un puente que nos lleva desde el texto. Póngase que el texto está aquí. Hay un puente que es la aplicación que lleva el texto a mí, a mi obediencia, a lo que yo voy a hacer con lo que leí. Eh, Poco a poco, a través de los métodos que vamos a ver, vamos a ir refinando un poco el concepto de aplicación, porque es mucho más amplio que solo esto, ¿no? Y tenemos que aprender de ello. Pero por el momento basta con decir que aplicar se trata de trasladar las verdades que surgen del texto a nuestra manera de vivir. Voy a trasladar lo que dice el texto a mi manera de vivir. Así que lo que haremos va a ser como escribir una acción concreta, es decir, algo concreto, una decisión que nos lleve a la práctica. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con lo que aprendí en este pasaje?
Recuerde que la aplicación, mi hermano, puede tener dimensiones no solo personales, es decir, no solo para mi vida particular, sino familiares, ministeriales, laborales, etcétera. Aún en algún momento de todo el país, ¿no? Hay diferentes tipos de aplicaciones. Entonces puede haber ahí algo de todo esto. Y por supuesto, nunca olvidemos que la devoción sin obediencia es una simple rutina, ¿no? Que nosotros tenemos de leer un pasaje, pero si no llegamos al momento de aplicarla, entonces no logramos mucho, realmente. No hicimos la tarea que teníamos que hacer. Un ejemplo de esto, un ejemplo sencillo, cómo aplicar lo que estoy leyendo. Y nuevamente tomo como ejemplo solo el versículo 4. Ahí en el versículo 4 podría escribir como aplicación, Señor, cuando enfrente momentos difíciles, ya sea enfermedad, crisis, incertidumbre, lo que sea, cuando enfrente momentos difíciles, seguiré caminando confiado, porque sé que no estoy solo. Tú estás conmigo siempre. Eso lo trae a mi vida, ¿sí? En algún momento voy a tener temor, voy a tener crisis, va a haber problemas. Y entonces este versículo ahora va a estar en mi mente resonando. Y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, de aquí en adelante, cuando me enfrente con estas situaciones, voy a seguir caminando confiado, porque tú, Señor, estás conmigo, siempre, todo el tiempo, que es lo que dice el versículo 4. Y entonces llegamos al paso número 7, que es el último. ¿Cómo terminamos con todo esto? Pues con una oración. Empezamos orando, terminamos orando. Para finalizar, vamos a decir, convertimos lo aprendido en una oración o en una alabanza al Señor. Eh, y si usted puede, mi hermano, hágalo a viva voz, es decir, dígalo con sus labios. Dígaselo al Señor, ¿no? Haga una oración. Permítame sugerirle que si usted puede, escriba esa oración, escriba un párrafo que resuma su oración. Yo le sugiero que tenga un diario de oraciones, es decir, de eso que usted va a sacar aquí, haga un diario, lo que usted anota a diario, no guárdelo, porque eso va a enriquecer sus pensamientos, los va a afirmar, le va a poner idea, esas ideas que llegaron a su corazón las va a plasmar y eso va a plasmarlo más en su vida, en su vida diaria. Entonces es muy, muy importante el darle el chance a esto. Hay un ejemplo que yo puse, ¿cómo podría orar yo ese día? Bueno, podría orar diciendo, gracias Señor por ser mi pastor. Fíjese que la oración, el propósito de la oración es orar dando gracias por lo que hemos aprendido. Entonces dice, gracias Señor por ser mi pastor. Enséñame a seguirte con fe cuando el camino oscurezca y a estar tranquilo en las dificultades, porque sé que tú no me has mandado solo, sino que tú me acompañas siempre. Esa podría ser, es un ejemplo, ¿no? De una oración que nosotros podríamos hacer si solo hubiésemos estudiado ese versículo ese día. ¿Cómo podríamos concluir esto, hermano? Recuerde que la meditación no termina aquí, o sea, usted hace su hoja, hace lo que tiene que hacer, pero ahí no terminó todo. Se trata de meditar de día y de noche. Entonces, repáselo en su mente durante el día, cuando vaya al trabajo, cuando maneje, cargue sus apuntes con usted, déles un vistazo de vez en cuando, recuerde el pasaje que ha estado leyendo y así va a reafirmar lo que ha estado aprendiendo y va a profundizar en lo que en la palabra dice, porque eso es meditación. Yo le sugería que tenga un diario de oración y le voy a mostrar algo que no sé si alguno va a conocer porque yo lo usé cuando tenía
Entre 16, creo que lo usé desde los 16 años, quizás hasta los 19, creo yo. Utilicé esto. No sé si alguno lo conozca, pero eso es un calendario que vendían antes. Es un calendario de escritorio, ¿no? Para cada día tenía sus dos hojas, muy barato, no sé yo cuánto costaba en ese, pero yo que era un muchacho lo podía comprar. Y era como una agenda, ¿no? Porque tenía esas dos hojitas para cada día. La idea es que yo lo que hacía todas las noches, mi hermano, cuando tenía mi tiempo de leer y de saborear, vamos a decir la palabra, lo que yo hacía era escribir ahí. En cada día yo escribía. Y le escribí al Señor. Y quizá eh, era un muchacho, ¿no? 16 años, 17 años. Y escribí muchas cosas que hoy me gustaría releer. Ya no las tengo, ¿no? Pero cómo me gustaría leer lo que escribía en ese entonces. Porque yo disfrutaba en ese entonces escribiendo lo que aprendía en la palabra cada noche. En mi caso era en las noches ya. Ya en mi cama y me ponía a leer, a repasar, a estudiar y entonces escribía lo que aprendía. Sin duda escribí cosas que quizá no estaban del todo bien, ¿no? Muchacho. Pero en mi corazón había devoción al Señor y lo que quería era que el Señor supiera lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba pensando. Y entonces yo le sugiero a un cuaderno, lo que usted tenga, hermano, escriba a diario lo que usted le dice al Señor. Esa oración, escríbala ahí y téngala a mano y ojalá después de unos 20 años las pueda releer y decir, oh, yo le prometí al Señor que iba a hacer tal cosa. Le pedí que me ayudara en tal cosa y lo he hecho. Eso va a ser muy, muy bueno. Muy bien, tenemos unos poquitos minutos. La idea pues es terminar a las y cuarto. Y entonces no me voy a detener eh, mucho más en esto, pero quisiera que vea. Yo les mandé unas hojas donde hay un ejercicio y no sé si lo tengan a mano. Algunos quizá pudieron imprimirlo y otros no. Y lo entiendo, ¿no? No hay problema. Eh, la idea es mostrarle de una manera práctica lo que podemos hacer ahí en el Salmo 23. Lo que yo sugiero es que haga una hoja con la cual usted pueda, en este caso yo lo hice a computadora, entonces para mí es sumamente fácil esto, hermano, pero yo entiendo que tal vez no a todos les va bien con la computadora o no la tienen a mano, qué sé yo, y entonces al final le voy a dar otra sugerencia. Pero ¿qué fue lo que yo hice aquí? Armé una tablita ahí en la hoja y puse cuatro columnas, ¿no? En la primera puse el versículo y escribí el versículo completo. No lo escribí, sino lo copié de- por eso lo hago en computadora, ¿no? Eh, entonces en cada casilla está un versículo, un versículo, un versículo. Y en cada columna a la par, pues fui poniendo, en este caso, pues vamos a pensar que ya oramos, ¿sí? Ya vamos a pensar que ya hicimos el segundo paso, que fue leer detenidamente y saborear algunas ideas ahí que surgieron cuando leímos. Y ahora llegamos al tercer paso. En el tercer paso, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a buscar lo que dice ahí, términos importantes, ¿no? Imágenes, ¿se recuerda? Eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué fue lo que hice? En el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues yo anoté la palabra pastor y puse ahí, ¿qué es un pastor? Pues es el que alimenta o cuida a un rebaño. Ese es un pastor. Y ahí dice, simplemente anoté eso, ¿no? En el versículo 2, al leerlo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo que escribí fue la palabra pastoreará, me llamó la atención,
¿Y qué significa pastorear? Pues significa apacentar. Y recuerde que en este paso, si usted no conoce a qué se refiere la palabra, usted puede ir y investigar algo rápido, ¿no? Y ver qué significa pastorear. Y significa apacentar, cuidar, alimentar. Eso me llamó la atención. Y entonces, ¿qué puse yo ahí también? Si usted nota, ya subrayé los dos verbos que hay ahí, descansar y pastorear. Subrayé esos dos. ¿Por qué? Pues que ambos me llaman la atención. Al parecer es lo que está diciendo este versículo, que es lo que hace el pastor. Da descanso, me hace descansar y me apacienta, me cuida, me alimenta, me pastorea. Esas son las dos cosas y por eso subrayé esas dos palabras. En el tercer versículo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Anoté la palabra confortar. Si usted tiene más, las puede anotar. Si no sabe qué son sendas o a qué se refiere, lo puede anotar también. Yo lo que anoté fue confortará. Literalmente, confortar el término, porque no estoy hablando de la palabra española y usted puede simplemente ver en un diccionario de español qué significa confortar o en un diccionario bíblico. Eh, pero el término en sí, yo fui a eso y pido perdón, no pensé en eso hasta ahorita. Literalmente significa volver, regresar, literalmente. Pero metafóricamente ya tiene otro significado, significa restaurar. Entonces, en ese versículo de lo que está hablando es que el Señor va a restaurar. Y entonces, también eso fue lo que más me llamó la atención y lo que no, vamos a decir, necesitaba investigar, ¿no? Pero yo subrayé también la palabra confortará y también subrayé guiará. ¿Por qué subrayé esos dos? Porque me parece que esas son las dos cosas que está diciendo el versículo que el Señor hace con nosotros. Nos conforta, nos guía. Ok, seguimos con el versículo 4. ¿Qué dice en el versículo 4? El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este es el ejemplo que ya vimos, ¿no? Y ya lo mostré. Yo lo que anoté fue valle de sombra de muerte, que da la idea de un largo camino difícil y peligroso. Eso no lo investigué, eso fue simplemente lo que a mí me pareció que eso quería decir, ¿no? Anoté también lo que es la vara, el bastón que mencionamos, y el cayado, que es el bastón también largo, la vara larga, curva, ¿no? Y anoté para qué sirve cada uno de ellos. Luego eh, sigue el siguiente versículo, que es el versículo 5, y en el versículo 5 lo que anoté. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay dos acciones ahí. Aderezas mesa y unges mi cabeza. Yo anoté aderezas para ver qué era y de lo que se trata aderezar es de preparar algo cuidadosamente. Eso es lo que significa. Eh, unges. Pues la palabra ungir literalmente significa verter eh, aceite, ¿no? Vertir aceite. Pero metafóricamente para el pueblo judío significaba dar honra, honrar a alguien. Y en este caso también anoté mi copa está rebosando esa imagen porque obviamente no habla de una copa literal, ¿no? Está hablando de algo figurado. Mi copa está rebosando. Y lo que anoté es que es una alusión a la abundancia de gozo. Eso sí hay que investigarlo un poco y va a llegar probablemente a una conclusión muy parecida a esta. Todo eso anoté ahí en ese versículo. Luego en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. No subrayé porque lo olvidé, pero debía haber subrayado.
algunas cosas. Ciertamente me parece que es algo enfático ahí, y entonces ese ciertamente no aparece en ningún otro versículo, lo pone ahí al final. Ciertamente es una afirmación enfática. Eso es, está afirmando algo, está diciendo de manera ciertísima. Entonces anoté eso, ¿no? Porque me parece que es algo importante. También la casa de Jehová. Me llamó la atención porque en ese momento, cuando el salmo es escrito, no había templo. Entonces no se refiere al templo, ¿de acuerdo? Pero dice en la casa de Jehová. Y entonces es algo metafórico que habla de la presencia del Señor, de donde el Señor vive, si usted lo quiere, donde el Señor habita. Está hablando de eso. Así que lleva un poquito de investigación quizá, pero la explicación que estoy poniendo ahí es algo sencillo que quizá alguno de ustedes ya lo sabía, ¿no? Y ni siquiera necesito o necesitaría investigar. Ok. Eso entonces en todo el paso 3, todo el paso 3. Si se da cuenta, solo seguí las normas, ¿no? El paso 3 me dice que note y anote, y eso fue lo que hice. Noté algunas palabras importantes, términos, figuras, y las anoté con una breve explicación cada una de esas cosas. Y entonces pasamos a la siguiente columna, al siguiente paso, que en este caso sería el paso número 4 en el método, ¿no? Que es anotar, pues, frases breves de cada versículo, eh, ideas importantes, ¿no? De ese versículo, que resuman el versículo. Y entonces el versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo lo anoté lo siguiente. La palabra mí me pareció importante y anoté que es algo que lo hace personal. ¿Por qué es importante para mí eso? Porque eso me deja ver que el poema, porque este es un poema, ¿no? Es un salmo, me deja ver que el poema está escrito bajo la perspectiva de quién, de una oveja. Es decir, de alguien que se considera oveja del Señor, porque el Señor es el pastor, pero él dice, Jehová es mi pastor. Y entonces esto hace que el salmo sea algo muy personal desde la perspectiva de uno que sigue al Señor, de una oveja del Señor, si lo podemos decir así. Y eso fue lo que anoté ahí. Luego, en el versículo 2, oh, no lo había puesto ahora. Luego en el versículo 2, mucho más simple, anoté, me hace descansar, me sustenta. Esas son las dos acciones que el Señor hace en ese versículo y fue lo que consideré que debía anotar ahí de una manera muy sencilla. Luego llegamos al versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y lo que anoté nuevamente fueron las acciones que ahí se describen. Restaura mi alma, que ya vi que esa era la manera, ya cuando anoté confortar en la segunda columna, vi que me llevaba al hecho metafórico de que habla de restauración. Entonces aquí ya puse restaura mi alma y me guía en justicia. Esas son las dos acciones que hay ahí. Luego, el siguiente versículo, versículo 4, puse su compañía aleja el temor. Este ya lo habíamos visto mientras estábamos estudiando. Verlo delante de mí, caminando como mi pastor, protector, me infunde aliento. Se recuerdan todos lo que les dije que había pensado en ese momento y entonces lo resumí de esta manera. Ese versículo me llama la atención, se resume para mí de esta manera. ¿Ok? Luego viene el versículo 5. En el versículo 5 aderezas mesa delante de mí y unges mi cabeza con aceite. Yo resumí todo en una sola frase. Me honra y da abundancia. Me honra y da abundancia.
Así de sencillo lo resumí, porque lo que me interesaba nuevamente eran las acciones de las cuales el Señor está hablando, que hace por mí. Y luego llegamos al último versículo, el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia, que es otro versículo tremendo en mi opinión, que se puede predicar de solo él, quizá en algún momento, solo de él. Pero lo que puse es lo que impactó a mi vida el hecho de leer ese versículo. Y lo que puse es seguro que si el Señor es mi pastor, porque de eso viene hablando, ¿no? El bien y la misericordia me acompañarán en mi vida. Y el destino final de mi vida es la casa del Señor. Eso fue lo que anoté allí. Ah, si no les da tiempo a leer, yo les puedo compartir esto después. No quise compartirlo porque entonces ah, creo que le ponían más atención así, pero luego les puedo compartir esta hoja también. Y entonces viene la última columna. Es la columna donde resumimos por secciones. Y si ustedes se dan cuenta, mi intento de resumir por secciones empieza en la columna anterior. Si ustedes se dan cuenta, le puse colores, ¿no? Los primeros dos versículos los puse en un color, luego los siguientes versículos los puse en otro color y el último versículo lo puse en amarillo. ¿Por qué? Porque yo noté que había, en mi opinión, cierta distinción entre esos versículos. Para mí podrían ser secciones aparte. Incluso si fuera a predicar, esos serían mis 3 puntos de sermón, por decirlo de esa manera, ¿no? Si esa fuera la idea. Es decir, aquí están, en mi bosquejo para predicar, si es que yo lo quisiera ver de esa manera. Pero realmente lo que estoy haciendo es simplemente resumiendo eh, las secciones que tengo. La primera sección son los versículos 1 y 2. Son las que están en celeste. ¿Y cómo resumí? Pues resumí esa sección diciendo, mi pastor satisface mi vida diariamente. Mi pastor satisface mi vida diariamente. ¿Por qué? ¿Por qué puse mi pastor? Porque ahí dice, Jehová es mi pastor. Y dije que eso lo hacía personal, lo hacía para mí. Entonces es de ahí de donde nace. Y luego, ¿por qué digo que satisface mi vida diariamente? Porque dice en el 2 que me hace descansar y me sustenta. Y eso tiene que ver con mi cuerpo, con mi vida, con mi diario andar, con lo que yo hago todos los días. El Señor me hace descansar y me sustenta todos los días. Entonces puse eso en una sección. Usted lo puede hacer diferente si usted lo ve distinto. Ese no sería ningún problema. Bueno, luego viene la siguiente sección, que en mi opinión va desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Ahí en la pantalla solo aparecen dos porque no cabía el siguiente, pero incluye el versículo 5. Y esta sección la resumí diciendo, mi pastor satisface mi alma. Allá satisface mi vida diariamente, en la primera sección, refiriéndome al aspecto físico, mientras que aquí el pastor también satisface mi alma. ¿Por qué? Porque dice que restaura mi alma, porque me guía por sendas de justicia. Es decir, estas son cosas más espirituales, mi hermano. No es lo mismo que sustentarme, darme de comer y darme descanso. No, no es lo mismo. Su compañía, Él me da protección también, que fue lo que vimos en el versículo 4. Eh, y en el versículo 5 vimos que nos honra y da abundancia. Entonces, todo eso habla de cosas que van más dirigidas a mi alma, que van más dirigidas más que a mi cuerpo, a mi sustento diario, van dirigidas hacia lo que yo soy por dentro. El Señor cuida mi alma. Entonces, esta sección se trata precisamente de eso. Y la última sección que puse, y ya estamos por terminar,
Le puse, mi pastor me recibe para siempre y quizá usted lo pudiera poner diferente. Mi pastor asegura mi futuro. Eh, ¿Por qué? Pues porque de aquí en adelante, desde el momento en que Él es mi pastor, dice que el bien y la misericordia me acompañan. Eso ya tiene que ver con los días que vienen adelante. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al final, cuando mi vida termine aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? En la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, tengo un futuro asegurado porque el Señor está conmigo. Entonces, resumí con esas tres secciones y no sé si lo notó al principio, pero al principio había puesto un título. No voy a regresar, pero yo le había puesto un título general. Mi Dios pastor, así lo puse, provee bien y misericordia a mi vida. Así resumí todo el salmo. Mi pastor, mi Dios pastor, provee bien y misericordia a mi vida. Muy bien. ¿De dónde salió todo esto? Pues simplemente de seguir los pasos. Y luego ya usted puede hacer una aplicación. Como dije, ya no puedo detenerme en todo esto, pero se los voy a compartir posteriormente. Así rápido, Señor, ayúdame a vivir sin ansiedad, porque tú, mi pastor, te encargas de mi provisión. Ayúdame a caminar sin miedo, porque sé que tú me acompañas siempre. Quiero servirte con gratitud, porque tu bondad me sostiene a diario. Y quiero mirar el futuro con esperanza cada día, porque sé que mi futuro está seguro en ti. Esa sería una aplicación. Eh, Siempre que hacemos una aplicación es bueno leerla de nuevo, revisarla. ¿Por qué? Porque en la aplicación solo deberían haber cosas que surgen del pasaje. Nuestro problema muchas veces es que aplicamos la Biblia con cosas que no surgen del pasaje. Pero la idea es que mis aplicaciones surjan de lo que dice el pasaje en particular. Y obviamente terminaríamos con una oración que esta sí ya no la voy a leer, pero usted la puede leer en casa. ¿Cómo terminamos el día de hoy, mis hermanos? Le dejo una tarea. Y no es más que una tarea, es un ejercicio. Trabaje en casa, practique en casa con Juan 15 del 1 al 11. Anótelo, Juan 15 del 1 al 11. ¿Cómo lo puede hacer? Pues yo le puse ahí un ejemplo de cómo hacerlo, porque usted va a decir, no, yo no, si usted puede en la computadora, hágalo, hermano. Para mí es mucho más fácil, ¿sí? Pero si usted no puede, le cuesta, qué sé yo, le puse un ejemplo a la izquierda de una hoja que me fabriqué aquí en 30 segundos, ¿sí? Y ahí le puse el marcador y el lapicero con que lo hice rapidito, ¿no? Y de hecho vio que ni regla uso, solo hice las líneas y me gusta hacerlas así ondeadas para que no crea nadie que las estoy intentando hacer rectas, ¿no? Yo sé que me van a salir torcidas, entonces las hago así, divido las columnas y no tengo que escribir todo el versículo, sino solo pongo versículo 1 y ya. Y ya en el versículo 1 empiezo a anotar en cada columna lo que corresponde a cada versículo. Versículo 2 empiezo a anotar, versículo 3. Ahora, si puede hacerlo en computadora, pues puede poner los versículos, etcétera, etcétera, darle color o todo. O aquí mismo con crayones, con marcadores de diferente color, puede usted hacer algo similar. Y si usted cree que necesita más espacio, le puse el ejemplo de otra hoja en el lado derecho, que es una hoja ya puesta en horizontal y eso le da unos cuadros más grandotes, ¿no? Para que usted pueda escribir a gusto ahí lo que usted quiera en cada versículo, en cada pasaje, cada resumen. Y entonces eso facilita las cosas. Lo que le estoy diciendo es, ¿cuánto tiempo le lleva hacer esta hoja? Le lleva 10, 15 segundos. Eso es lo que le lleva.
Yo no le estoy pidiendo que lo haga con regla y que tome medidas. No, no, no. Hágalo simple, a manera de que su tiempo se invierta en el estudio que va a tener. Pruébelo. El pasaje de Juan 15, del 1 al 11, es un pasaje maravilloso. Yo ya lo hice. Haciendo los ejercicios empecé a hacerlo. Y lo hice y me pareció maravilloso. Y es el que vamos a usar como ejemplo para el siguiente método que vamos a ver la semana siguiente. Pero usted practique esta semana con este pasaje. Se lo dejo ahí. Y como ya se nos fue el tiempo, pues solo le digo, hermano, corazón abierto. Se puede extraer muchísimo de la palabra del Señor si le dedicamos tiempo a la palabra. Y esto es para uso personal, ¿no? Pero definitivamente de aquí va a salir mucho de lo que usted puede enseñar o predicar a otras personas también. Sin embargo, la sugerencia siempre es hágalo para usted primero y después lo va a poder dar a otras personas. No sé si alguien quiere decir algo, no dejé hablar a nadie, pero es que eh, el tiempo avanza, ¿no? Me alegro por todos los que han estado presentes y le doy 5 segundos, 20 segundos. Si quiere decir algo, tiene alguna pregunta, algo, dígalo con confianza. Yo soy todo oídos.